sábado, hermanos. Gracias por el llamado que hizo el hermano Osvaldo a la reverencia. No porque yo vaya a predicar, sino porque Jehová está con nosotros. Y ante Él debe haber reverencia. Hermanos, la reverencia al Señor se ha perdido desde hace mucho tiempo en el pueblo de Dios. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros para levantar ese principio. El Señor se ha encargado de que nosotros, hermanos, podamos restaurar esa reverencia que se ha perdido cuando el pueblo de Dios se congrega. Esta mañana Dios tiene puestos los ojos en esta congregación. Y antes del sermón, yo quiero invitarlos a leer la lectura bíblica otra vez, que fue la lectura de Isaías 66, verso 2. Según este versículo, hermanos, ¿sobre quién tiene puestos los ojos Jehová en esta mañana? Sobre los que tengan dos cosas: humildad y temor a su palabra. Los ojos de Dios están sobre esta congregación, pero el Señor va a mirar a los humildes y que tiemblen a su palabra. Así que si usted quiere estar bajo la cobertura del Señor en esta hora, si usted quiere estar bajo la mirada de Él, disponga su corazón para ser humilde y tiemble a su palabra. Como dijo el hermano Osvaldo Rosado, los ministerios de sostén propio, el Señor se está encargando de usarlos de una manera asombrosa. No porque haya en nosotros alguna cosa buena, sino porque en su misericordia Él así lo quiere hacer. Y es admirable la obra que el Evangelio Eterno, con las iglesias que componen ese ministerio en la Florida y aquí en Oklahoma, es admirable la obra que están haciendo con esto de poner el mensaje por lo más alto, como es la prensa, la radio y la televisión. Digo que es admirable porque no es un ministerio rico financieramente hablando, pero el Señor se glorifica con esos hermanos, con lo poco que reciben para hacer grandes cosas para Dios. Y de alguna manera nosotros también en Dallas y en Houston, ha querido el Señor igualmente tomarnos para hacer una obra especial para esas grandes ciudades de Dallas y Houston y para el mundo a través de nuestro canal en el YouTube y en la página web. Ha sido también para nosotros asombroso la manera como Dios nos ha conducido hasta aquí como ministerio en Dallas y Houston. Un ministerio que siempre me gusta decirlo, trabaja con un déficit de $20,000 mensuales y viene trabajando desde hace 3 años así, fuera de presupuesto, y todavía Dios lo mantiene ahí parado haciendo esta obra. Y esto, hermanos, me trae decirlo aquí, porque sé que aquí hay muchas personas que no son de la congregación de Dallas y Houston. Y hay muchos en el internet mirándonos. Y hay muchos en las pantallas también allá en Dallas y Houston mirándonos. Y también en la radio. Y me gusta decirlo porque cuando digo estas cosas solo busco que el nombre de Dios se glorifique. Porque ¿quiénes somos nosotros para hacer esto que estamos haciendo? No somos nada. Aquí el que es todo es Dios. Y esta semana pasada el Señor nos hizo a nosotros dar un paso de fe, porque aún viniendo ya trabajando fuera de presupuesto desde hace 2 o 3 años, hablando con el gerente general de TV Azteca y preguntándole solo por curiosidad si tenía un canal de televisión disponible en Houston para
predicar el mensaje de los tres ángeles como lo hacemos en Dallas, me encuentro con que me dice, sí, tenemos un canal y se lo ponemos a la disposición de ustedes, y más barato que el de Dallas. Hermanos, cuando ese hombre me habló así, yo sentí una cosa como, tienes que aprovechar esto. ¿Cuánto le digo yo? ¿En cuánto usted nos daría el de Houston? Hermanos, Houston es la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, mucho más grande que Dallas. Y le digo, y el canal es igual al de aquí, es full power como el de Dallas, igual que Univision. ¿Y en cuánto nos lo daría? Y dice, se lo daría por 13,000 mensuales y 12,000 los primeros 3 meses. Es más, me dice, si no le gusta los primeros 3 meses, déjelo. Hermanos, le dije, le hablo después. Hermanos, le pedí a Dios que me pusiera la convicción de que teníamos que agarrar ese canal, aún a sabiendas que no hay dinero, aún a sabiendas que venimos hace 2 o 3 años fuera de presupuesto. Y el Señor, hermanos, me pone aquello que dice, agárralo, agárralo. No tienes el dinero, pero tienes al Dios del dinero. Hermanos, me voy a la iglesia, se lo presento a la iglesia y les animo para que aceptemos el reto de Dios. Y un rotundo amén como el de ustedes me respaldó. Y así, hermanos, acabo de firmar ese contrato sin dinero. Y Houston, Texas tiene canal de televisión las 24 horas, los 7 días de la semana, proclamando el mensaje de los tres ángeles. Salimos al aire este martes con algunas fallas técnicas, como siempre sucede. Pero el miércoles llamó un pentecostal y dice, oigan, ¿ustedes están en este canal de televisión? Este es un canal que yo lo he mirado, pero solo he visto otras cosas aquí. ¿Solo estuvieron hoy al aire o van a estar siempre? Y le digo, hermano, por la gracia de Dios, vamos a estar ahí hasta donde Dios quiera. Y vamos a estar las 24 horas. El hombre dijo, amén, dijo, qué bendición. Yo siempre había querido saber de los adventistas, dijo. ¿Dónde está la iglesia de ustedes aquí en Houston? Hermanos, le dimos la dirección de la iglesia. Le dimos también, más bien le dijimos que le íbamos a mandar el sermón que le había impactado ese día. Pero el Señor nos dio ahí una probadita de la cosecha que tendremos en Houston con ese canal de televisión. Así que aquellos que me estén mirando en esta hora en Houston, en el canal 51.2, esta es la transmisión en vivo desde Tuscaloosa, Oklahoma, en la propiedad del Ministerio del Evangelio Eterno, celebrando nuestro campestre titulado Preparándonos para la lluvia tardía. A todos los que nos están mirando en ese canal, queremos decirles que este es el canal Advenimiento TV, traído a ustedes por la gracia de Dios a través de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Les invitamos para que disfruten la transmisión las 24 horas del día para todo Houston en ese canal 51.2. Y para que no se me sientan tristes los de Dallas, aquí también les saludamos a los que están mirando el 55.7. Ahí también les decimos a ustedes, manténganse oyendo la voz de Dios para este tiempo del fin. Y a los que nos están escuchando en la radio, en la 990M, este es un programa en vivo traído desde las montañas de Oklahoma, en este campestre donde nos hemos congregado para prepararnos para la lluvia tardía. A todos los que nos están mirando en el internet, en el canal de YouTube, igualmente un saludo para todos en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. Este servidor, cuando lo invitan a predicar a otros lados, pues cuando voy pasando por las ciudades, a mí me da como una cosita de cómo vamos a amonestar estas ciudades. Cómo quisiera que así como ha abierto un canal de televisión en Dallas y Houston y al pastor Pérez se le abren oportunidades, cómo quisiera que en todas partes estuviera la verdad presente, hermanos, sonando pero certeramente esa trompeta. Y en esas invitaciones que me han hecho los hermanos de Madison en varias ocasiones, cuando he ido manejando y voy pasando por la ciudad de Nashville, Tennessee, siempre he dicho, ¿y esta ciudad quién la va a amonestar con el mensaje de los tres ángeles? He tratado de animar a los hermanitos de Madison, que están a 15 millas al norte de Nashville,
a que inviertan los recursos que Dios les da en un programa de radio para que se proclame a todo lo alto la verdad. Y bueno, hasta ahora no se había logrado, pero siempre que he ido para allí, hermanos, el Señor me impresiona. Aquí debía haber un programa de radio. Lo más bonito fue la semana pasada. El sábado pasado estuve en Madison predicando, y cuando iba manejando, hermanos, hice una parada por allí en una ciudad, y allí entró una llamada de un hermano de la iglesia adventista de la conferencia. Y dice: pastor, yo estoy, dice, queriendo que este mensaje se predique, y no sé si a usted le interesaría, dice, predicar allí por el lado de Tennessee. Y le digo: hermano, yo siempre he querido que se predique en Tennessee, en alguna ciudad. Pues pastor, dice, me ofrecen un programa de radio de 1 hora los domingos en una radio mundana que se llama La Líder, en la ciudad de Knoxville, Tennessee, que abarca 5 condados. Y yo, dice, que viajo desde Dallas haciendo viajes en mi camión porque es troquero. Me impresiona el Señor para decirle a usted que tome posesión de esa hora y yo la voy a pagar, dice. Hermanos, ayer me mandaron el contrato. Lo voy a firmar el lunes, porque el domingo La Verdad Presente estará saliendo en Tennessee, en la radio Líder, en Knoxville y todas las ciudades aledañas. Cuando uno mira esto, dice, definitivamente, gloria, gloria sea al Señor. Y ahora, pastor Pérez, voy a leer algo para usted y para mí. Lo voy a leer para él y para mí, pero escuchen todos ustedes lo que voy a leer. En el comentario bíblico, pastor Pérez, tomo 7, se escribió en el año 1882 lo siguiente: ustedes pueden manifestar un gran celo en los esfuerzos misioneros, pero como está corrompido con el egoísmo y tiene mucho sabor al yo, es nada a la vista de Dios, porque es una ofrenda manchada y corrompida. Esto le mandó a decir la hermana Guay a los líderes de la iglesia adventista en el año 1882, que hacían mucho evangelismo, se vanagloriaban de los logros obtenidos, pero hechos corrompidamente, dice, con el egoísmo y con mucho sabor al yo. Y Elena White les dijo: lo que están haciendo es nada para Dios. Y dije que se lo iba a leer al pastor Pérez y para mí, porque esto lo leí anoche apenas. Y pastor Pérez, el gran desafío suyo y mío es que todo lo que hacemos con nuestros hermanos, pues no vaya corrompido con ese egoísmo, ni que tenga sabor al yo, sino que tenga sabor a la sangre de Cristo Jesús. ¡Qué desafío! De lo contrario, dice que nada sería para Dios lo que hacemos, porque con sabor al yo, corrompido por el egoísmo, nada sirve. ¡Qué desafío! Por eso es que esta mañana me propongo con ustedes estudiar este tema, preparándonos para la lluvia tardía. El término lluvia tardía lo encontramos en la Biblia en varias ocasiones, siendo uno de ellos el que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 23. Les invito a abrir la Biblia. Libro de Joel, capítulo 2, verso 23. La palabra de Dios dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Estas fueron las palabras del profeta en el contexto de toda una devastación provocada por langostas y por una sequía que había causado todo un desastre a la nación de Israel. Estas palabras aparecen como buenas nuevas para un pueblo que creía que Dios lo había olvidado al estar experimentando aquel desastre. Joel les dice: alégrense. Alégrense porque el Señor
va a volver a hacer que el ciclo de la lluvia sea una realidad. La lluvia caerá, como siempre, en la estación temprana y en la estación tardía. Y entonces les dice Joel, las eras volverán a ser llenas de trigo, dice el verso 24, y los lagares van a rebosar de vino y aceite. La bendición vendría de parte de Dios. Descendería la lluvia en su estación temprana y tardía. Y en este contexto, él hace una analogía con el Espíritu Santo, pues dice en el verso 28, y será, les dice, que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos y hermanas, si bien es cierto las palabras que hemos leído de Joel tuvieron esa aplicación literal, también tienen una aplicación figurada. Pues a la mensajera del Señor, Elena White, le fue revelado esa aplicación. Miren ustedes, en el libro Hechos de los Apóstoles, esta sierva dice: bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Pero para tener más claro, ¿qué quiere decir la sierva de Dios con la expresión derramamiento de la gracia espiritual? Veamos la siguiente cita. Testimonios para los Ministros, página 506. El Señor dice, hablando de esa lluvia temprana y tardía, el Señor dice, emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia son dados en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Así que, hermanos, la mensajera del Señor hace una analogía de las lluvias con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se refería el apóstol Pedro a esta misma experiencia? Vamos a Hechos 3, versos 19 y 20. Libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y aquí encontramos la palabra de Dios diciéndonos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Interesante, hermanos. Pedro pone antes de la venida del Señor la llegada de los tiempos de refrigerio. ¿Qué significan estos tiempos de refrigerio? Miremos lo que dice la mensajera del Señor, Elena White. El refrigerio, dice, ¿o qué cosa? Poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra de Dios, la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Noten que el equivalente del término refrigerio para la sierva del Señor es ¿qué cosa? Poder de Dios. Pregunto en esta hora, ¿necesitamos el poder de Dios? No solo lo necesitamos, sino que también lo necesitaremos. La pregunta es, ¿para qué? Dice esta sierva del Señor, Ellen White: si tenéis, dice, una sensación de necesidad en el alma, si sentís hambre y sed de justicia,
es evidencia de que Cristo está obrando en vuestro corazón, para que lo busquéis a fin de hacer por vosotros, mediante el don de su Espíritu Santo, las cosas que os es imposible hacer por vosotros mismos. ¿Para qué dice que necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para que Él haga por nosotros lo que nos es imposible hacer por nosotros mismos. ¿Cómo qué cosa? Bueno, como las que dijo Cristo que haría en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos allá. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 al 11. Y aquí encontramos la palabra del Señor diciéndonos: mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Esta obra, hermanos, de convicción, nosotros no la podemos fabricar. Esta obra de convencernos de que somos pecadores, esta obra de convencernos de que necesitamos la justicia de Cristo sobre nosotros, esta obra de que si no correspondemos a esa justicia, igualmente nos espera un juicio en el cual podríamos salir reprobados. Esta obra de convicción para esas tres cosas, ninguno de ustedes por su propia naturaleza la puede fabricar. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo si usted y yo se lo permitimos. Es en ese sentido que la mensajera del Señor dice que el Espíritu Santo vendría a hacer cosas que son imposibles hacer por nosotros mismos. ¿Quién le puso a usted que aceptara a Jesucristo como su Salvador? El Espíritu Santo. ¿Quién le puso a usted esa convicción de que ha pecado delante de Dios, que le ha fallado al Señor? ¿Quién se la puso? El Espíritu Santo. ¿Quién le puso a usted que para esa falta cometida, para esa transgresión hecha, había una justicia que lo podía cubrir y que era la justicia de Cristo? ¿Quién le puso esa convicción de eso? El Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a usted que esa justicia que demanda la obediencia a los 10 mandamientos, Cristo se la otorga? Solamente el Espíritu Santo. ¿Quién le puso a usted de que en caso de que usted no quiera aceptar que es pecador y que tampoco quiera aceptar la justicia de Cristo, le espera un horrendo resultado en el juicio? ¿Quién le puso a usted esa convicción? El Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para que haga esa obra en nosotros siempre como la ha hecho hasta aquí. Pero ¿por qué otra razón? ¿Por qué otra razón íbamos a necesitar el Espíritu Santo? ¿Qué otra cosa imposible hacer por nosotros mismos Él haría? Bueno, la que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con él? ¿Cuál es? Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versos 14 al 20. Romanos 7, versos 14 al 20. Nosotros encontramos aquí a Pablo en un conflicto pero muy difícil de resolver humanamente. Sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pregunto yo, ¿se parece Pablo a nosotros aquí? Sí.
¿Cuántas veces nosotros no queremos desobedecer los mandamientos y tristemente es lo primero que hacemos? Bueno, Pablo sigue diciendo en el verso 16, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera dice que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Hermanos, interesante que dice Pablo en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Haciendo el análisis de su realidad cristiana, él encuentra entonces que está metido en un conflicto entre dos leyes. En el verso 22 y 23, 21 y 22, perdón, dice: hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y cuando él entonces mira, hermanos, ese conflicto en el que se encuentra entre las dos leyes, la ley de los 10 mandamientos por un lado y la ley del pecado por otro lado, él entonces expresa un grito desesperado en el verso 24. Y en el verso 24 él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben qué estaba pasando aquí, hermanos, con Pablo? Aquí, hermanos, estaba la obra de Dios abatiendo en el polvo la gloria del hombre. Porque Pablo era un hombre que se gloriaba de muchas cosas. Y el Señor ya le está abatiendo su gloria cuando dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Afortunadamente, hermanos, una tercera ley viene en ayuda de Pablo. Después de hablar de las dos leyes en las cuales él está en conflicto, una tercera ley viene en su ayuda. Capítulo 8, verso 2 de Romanos. Y luego dice él: porque la ley, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién vino en ayuda de Pablo, hermanos? El Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo vino como tercera ley para ayudarle a librarse de la ley del pecado. Así que nosotros podemos ver entonces cómo necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a obtener victoria sobre el pecado. Bueno, mire lo que dice la sierva del Señor, hablando de estas cosas. El pecado, dice, podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. ¿Para qué cosa? Para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. ¿Quién nos da la victoria, hermanos, en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Por eso la sierva del Señor dice que Él tendría que venir para hacer cosas por nosotros que no podríamos hacer por nosotros mismos. Cristo nos da otra razón más por la que necesitamos el poder o refrigerio del Espíritu Santo. Y es la que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Y aquí el Señor dice la razón por la cual necesitaríamos el poder o refrigerio del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuán hermoso, hermanos. Cuán hermoso es saber, como decían los griegos, que tenemos un paracleto que ha sido llamado para estar al lado de nosotros. Cuán hermoso es saber de que tenemos a alguien que bajo el nombre de Consolador está presto para ayudarnos en nuestras aflicciones. Está presto para darnos ánimo cuando nos desanimamos o nos desaniman. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía ¿a quién? Al Consolador en respuesta a la oración de fe. ¡Qué hermoso! En todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría, cuando el futuro nos deja perplejos, cuando nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias, dice, pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Qué hermoso. No estamos solos. Por eso dijo Cristo: no los voy a dejar huérfanos, les dice. Habiendo mostrado aquí, hermanos, las razones por las que necesitamos el refrigerio o poder del Espíritu Santo, cabe preguntarse: ¿ya lo recibimos? Vuelvo a repetir, habiendo visto hasta aquí las razones por las cuales necesitamos al Espíritu Santo, ¿ya lo recibimos? ¿Ya lo recibimos en su primera fase? Es decir, en la lluvia temprana. Porque solo los que estén experimentando la primera fase de esta lluvia podrán participar de la segunda, es decir, de la lluvia tardía. Y no me lo estoy inventando, mire lo que dice la sierva del Señor. Para nosotros, dice, las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana son necesarias hasta el fin. Sin embargo, ellas solas no serán suficientes. La gracia divina es necesaria al comienzo, a cada paso de nuestro avance, y solo ella puede completar la obra. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. De manera, mis hermanos, que desde el día en que nos bautizamos hasta hoy, nosotros debimos haber estado experimentando ya la lluvia temprana. No podemos estar pensando saltarnos a la segunda si no experimentamos la primera. Preguntémonos entonces, ¿cómo está nuestra vida en este momento? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en este momento? ¿Está seca? ¿Parece huesos secos? ¿No tiene hojas? Es decir, no hay vida, no hay gozo ni pasión por Cristo. Si ese fuera el caso, hermanos, no estamos experimentando la lluvia temprana y por lo tanto no recibiremos la segunda. Y si fuera esta la realidad en tu vida, que estás seco espiritualmente, que has perdido el gozo, que te sientes hipócrita, que te sientes vacío, que sientes que no tienes vida, si ese fuera el caso, tú necesitas con urgencia pedirle al Señor que envíe a su Santo Espíritu en su primera fase en tu vida.
y Él está más que dispuesto a mandártelo. Vamos a leer el libro de Lucas 11, versos 9 al 13. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 9 al 13. Un texto que usamos muchas veces para pedir trabajo. Un texto que usamos muchas veces para pedir sanidad por las enfermedades. Un texto que usamos muchas veces para que se resuelvan nuestros problemas materiales. Ahora lo vamos a presentar para lo que tal vez nunca lo usas. Vean los versículos 9 al 13 de Lucas 11. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bonitos nos la hemos pasado usando en los textos estos para pedir que nos den un trabajo, para pedir que nos resuelvan los problemas, pero nunca para pedir, dame tu Santo Espíritu, Señor. Hermanos, el Espíritu Santo está disponible para nosotros. El Espíritu Santo quiere venir a nuestra vida. Solo es cosa de que lo pidamos. Pidamos la unción del Espíritu Santo, hermanos. Y toda la frialdad, todo el desánimo, toda la indiferencia se va a ir de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hay gozo, hay paz, hay ganas de servir a Cristo. Pídanlo, dice el Señor. Pidan lo que el Padre está dispuesto a dárselos. Si los hombres malos, dice, le dan pan a sus hijos, le dan un huevo, le dan carne, y siendo malos, dice, ¿cuánto más, dice nuestro Padre, se lo va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida? Mire lo que dice la sierva del Señor, el Nahuay, hablando de esto. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. ¿Cuántos obreros? Todos. Todos los que estamos aquí deberíamos solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Interesante que esta sierva pregunta 2 veces en esta cita: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos hambre del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en el mismo pecado que estaba el Sanedrín judío ante quien compareció Esteban. El Espíritu Santo está deseoso de tomarnos. El Espíritu Santo está deseoso de cambiar nuestra forma de vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo está deseoso de darnos la victoria sobre el pecado. Y nosotros no estamos orando por Él, no estamos predicando de Él, no estamos hablando de Él. Simplemente porque estamos en la misma condición del Sanedrín judío que Esteban tuvo que enfrentar. ¿Qué les dijo Esteban a ese Sanedrín judío? Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versos 51 y 52. Hechos, capítulo 7, versos 51 y 52. Y aquí Esteban dice unas tremendas palabras a esos líderes religiosos de su tiempo. Duros, le dijo, ¿de qué cosa? De cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿Cuál era el problema, hermanos, de los líderes religiosos de los días de Esteban? Resistían al Espíritu Santo. No estaremos nosotros en la misma condición, mis hermanos, y por eso nuestra vida espiritual es árida muchas veces. ¿No será que el Espíritu Santo muchas veces ha venido y ha tocado la puerta y nosotros nos hemos resistido? Ustedes, le dice Esteban al Sanedrín judío, resisten, y noten la palabra que les dice, resisten siempre al Espíritu Santo. Así como lo resistieron los padres de ustedes, ustedes también lo siguen resistiendo. ¿Y por qué dice que lo resistían? Porque tenían una enfermedad cervical. La enfermedad cervical de ellos, hermanos, se llamaba orgullo. Les pregunto, ¿el que tiene enfermedad cervical puede agachar la cabeza? Ahí andan con una cosa aquí y tienen que andar siempre en esta posición. Ustedes, les dice, tienen un problema. Ustedes tienen enfermedad cervical. La cerviz se les ha hecho dura. Y ustedes no quieren agachar la cabeza. No se quieren humillar. El orgullo les carcome. Y por ese orgullo, por esa enfermedad cervical, resisten al Espíritu Santo. Interesante que quienes estaban resistiendo al Espíritu Santo no eran los romanos, no eran los egipcios, era el profeso pueblo de Dios. Debido a esa enfermedad cervical, debido a esa cerviz de no querer agachar la cabeza y humillarse, es que no toleraban que Esteban anduviera predicando, porque ellos pensaban que solamente podían predicar los que a través de sus canales regulares lo hicieran. No podían ellos aceptar que el Espíritu Santo pudiera usar a un diácono para proclamar la verdad. No los dejaba reconocer que el Espíritu Santo es soberano y que Él usa a quien Él quiere. Ahí lo tenían, listo para matarlo. Pero les dice también son incircuncisos, les dice de corazón, y también les dice son incircuncisos de oídos. ¿Qué significa esto? Hermanos, la circuncisión era remover, ¿no es cierto?, una parte carnal del miembro del hombre. Cuando Él les dice ustedes son incircuncisos de corazón y de oído, lo que les está diciendo es que ustedes son carnales en sus razonamientos. Ustedes todavía piensan conforme a la carne. Corazón es sinónimo de mente. Ustedes son carnales en sus razonamientos. Son carnales incluso en cuanto a solo a quién quieren escuchar. Incircuncisos de oídos. Hermanos, todas estas actitudes los hacía a ellos que resistieran al Espíritu Santo. Pero tristemente, hermanos, lo que hizo el Israel de antaño, lo hace ahora el Israel moderno. Porque el Israel moderno hoy en día también se sigue en su dureza de cerviz y en su incircuncisión de corazón y de oído. El Israel moderno también ahora resiste al Espíritu Santo en la forma como trabaja a través de los ministerios de sostén propio. En 1888 y en 1901, el cuarto ángel quiso venir en forma de lluvia tardía sobre el pueblo remanente. La hermana White dice que se paseó en los pasillos. En ese congreso de 1888 y de 1901, el Espíritu Santo quiso a los que estaban allí investirlos de poder. Pero debido al mismo problema del Sanedrín judío, que resistían con su actitud al Espíritu Santo, así como llegó, así también se fue.
¿Por qué lo hicieron esos líderes? Por esto que dice la sierva del Señor. La falta, dice, de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor, expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. ¿Pero qué sucedió?, dice esta sierva. Fue resistida la luz que había de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿De qué luz está hablando? La del cuarto ángel. Apocalipsis 18. Fue resistida la luz, dice, que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida, dice, ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. En otras palabras, mis hermanos, la lluvia tardía se hubiera derramado en 1888. ¿Pero por qué no se dio? Falta de voluntad y opiniones preconcebidas. ¿Cómo se le llama esto? Orgullo y prejuicios. Eso fue en 1888. El orgullo y los prejuicios que caracterizaron al Sanedrín judío ante quien Esteban compareció, aquí en 1888 le caracterizó otra vez al liderazgo del Israel moderno. Y por esa falta de voluntad, por ese orgullo y por ese prejuicio, el Espíritu Santo no se derramó. Pero en 1901 el Espíritu Santo viene otra vez. A ver si ahora pueden estar listos para investirlos de poder. Y encuentra los mismos obstáculos. Vean lo que la sierva del Señor dice acerca del Congreso de 1901. Cierto mediodía, dice, estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último Congreso de la Asociación General, 1901. Si los hombres, dicen, cargos de confianza hubieran seguido la voluntad y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Miren el mismo problema. Los hombres, dice, ¿qué cosa? No se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Una vez más, mis hermanos, los ministros y delegados de aquel Congreso todavía manifestaban el mismo defecto de carácter: orgullo, falta de humildad. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Procuré ver, dice, la humildad de corazón que debiera siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre nuestros ministros. ¿Pero qué cosa? No la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el maestro dijo que debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas ofrecidas con lágrimas y angustia de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no se escuchaba, dice, ninguna de esas oraciones. Y sigue diciendo, quise escuchar las plegarias hechas en demostración del Espíritu, pero faltaban. Busqué a los portadores de cargas que en un tiempo como este debieran estar llorando entre la entrada y el altar, diciendo, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Pero yo no escuché semejantes súplicas. Unos pocos, dice, que son fervientes y humildes, buscaban al Señor. En algunas de estas reuniones, dice, 1 o 2 ministros sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como carretas bajo el peso de las gavillas. Pero la mayoría de los ministros no tenían más conciencia de la santidad de su obra que los niños. Pregunto yo, ¿han cambiado las cosas? Si en 1901 la iglesia adventista estaba en esta condición, ¿será que hoy, en el 2017, ha cambiado? Perdónenme, hermanos adventistas, los amo en el nombre de Cristo Jesús. Soy tan adventista como ustedes, pero las cosas van de mal en peor.
La misma enfermedad cervical que le caracterizó a la religión judía, le caracteriza hoy en día al Israel moderno. Un texto, hermanos, que mejor define lo que debió haber ocurrido en 1901 y que debería estar ocurriendo ahora es el que está en 2 Crónicas 7. Vamos allá, 2 Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál era la condición? Humillarse. Aquí se está hablando de lo mismo que la sierva del Señor acaba de decir en las citas anteriores. 3 cosas que tristemente el pueblo remanente no manifestó y que por lo tanto el Espíritu llegó y se fue. Es decir, humillación, confesión y arrepentimiento. 3 cosas que para efectos prácticos de salvación tienen que avanzar juntitas, mis hermanos. Pero al frente de las 3 cosas marcha la humillación. ¿Por qué la humillación? Porque, hermanos, en la humillación está la base de todo. Sin la humillación no ha comenzado la vida eterna. Jesús lo dejó bien clarito al describir el carácter de los súbditos de su reino en Mateo 5:13. Vamos allá. Mateo 5:13. Dijo el Señor: versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los humildes. No son los que no tienen dinero, son los humildes. Y con los humildes mora Cristo Jesús. Así lo dice Isaías. Vamos a Isaías 57. Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién vive el Señor? Con los humildes. Pero ¿qué es la humildad, hermanos? La humildad es, como dije hace un rato, agachar la cabeza. El hombre natural le encuentra bien difícil hacer eso. El hombre natural es atizado constantemente por Satanás para que se mantenga siempre erguido y ver a la gente así con desprecio. El hombre natural, hermanos, no quiere agachar la cabeza. No quiere entrar por el camino de la humillación. ¿Y sabe usted por qué Satanás lo atiza para que se mantenga siempre erguido? Porque Satanás sabe que cuando el hombre agache la cabeza, él está perdiendo la guerra. Porque los que agachan la cabeza, los humildes, esos, mis hermanos, son los que han sido justificados por la fe. Y esos, la justificación por la fe los ha hecho tan humildes que Satanás no puede contra ellos. Por eso es que cuando nos pasan ciertas cosas,
nosotros miremos qué podemos aprender de eso que nos pasó. Y toda cosa que nos hagan donde nos hacen sentir mal, todo sabotaje inclusive que hagan con algún evento que realicemos para Dios y que tal vez nos haga sentir mal, solamente agachemos la cabeza y dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Mire lo que dice la sierva del Señor. ¿Qué cosa dice es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo, ¿qué cosa? La gloria del hombre. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Hermanos, me impacta esto. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Hermanos, hay mucha gloria en nosotros. Mírese usted introspectivamente. Miren, cuando yo estaba preparando este sermón, hasta ganas de llorar me daban. Porque yo digo, necesito que se abata esta gloria que todavía me caracteriza. Necesito que se abata en el polvo esta gloria del hombre. Hay mucha gloria, hay mucho orgullo, hay mucha vanidad, hay mucha importancia. Por eso es que Satanás, cuando ve a un contrito y humilde de espíritu, él sabe que ya ha sido abatida su gloria y no puede hacer nada contra él, y sabe que tiene perdida la batalla contra ese cristiano. Hermanos y hermanas, nosotros llegamos aquí a este campestre, yo no sé con cuánta gloria que nos hace ser pésimos con nuestros hijos, gloria que nos hace ser pésimos con nuestras esposas, gloria que nos hace ser respondones contra alguien. Oh, hermanos, el Señor quiere abatir nuestra gloria hoy. El Señor quiere abatir en el polvo nuestra gloria para que el Espíritu Santo se derrame. Por eso pusimos a este campestre preparándonos para la lluvia tardía. Porque la mejor manera de prepararse para la lluvia tardía es permitiéndole a la obra de Dios que abata en el polvo nuestra propia gloria. Hay mucha gloria humana y eso nos está llevando a la altivez, y de seguir por ese camino, la lluvia tardía no va a caer sobre nosotros, mis hermanos, porque esa lluvia cae para ser humilde al que la recibe. Mire lo que dice la sierva del Señor. Al buscar a Dios, dice, para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros, ¿qué cosa? Mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. El Espíritu, hermano, va a producir en nosotros mansedumbre, humildad de mente. Y sigue diciendo esta sierva, vi que nadie podría participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Hermanos, el Señor quiso que manejáramos tantas horas para llegar aquí, porque quería decirnos: necesitan que su gloria se abata en el polvo, necesitan deponer el orgullo, necesitan no repetir lo mismo que el Israel moderno y que el Israel antiguo. Necesitan, como pueblo remanente, ser un pueblo humilde y sencillo delante del Señor. Hay mucha gloria todavía en los ministerios de sostén propio. Hay mucha gloria. Si la hay en el Israel moderno organizado, la hay también en los ministerios de sostén propio. Porque muchos no hemos entendido que para que la lluvia tardía se derrame, tenemos que ser humildes delante de Dios. Es por falta de humildad que algunos no vinieron a este campestre y utilizan los púlpitos para hablar de eso. Pero tristemente en la práctica dejan mucho que desear.
La sierva del Señor ha dicho a los ministros, a los que lideramos una congregación: entren por la humildad, de lo contrario no verán la lluvia tardía. Oh, Pastor Pérez y los líderes que están aquí, qué gran carga esta, qué gran responsabilidad la que hay en nosotros. Nosotros los líderes somos los que podemos llevar a una congregación a la perdición. Bien dice el profeta: pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen tus caminos. Ahora, hermanos, yo creo que es oportuno en esta hora pedirle al Señor que derrame su Santo Espíritu en nosotros, ¿no es cierto? Amén. A eso vinimos. Hermanos, la lluvia tardía, si no la recibimos, no iremos al cielo. Vamos a leer Zacarías 10, verso 1. Zacarías 10, verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. ¿Qué debemos pedir, hermanos? Debemos pedir la lluvia tardía. Y si hay un lugar idóneo para pedir eso, es esta santa convocación. Porque mire lo que dice la sierva del Señor: en cada reunión a la que asistamos, nuestras oraciones deben ascender pidiendo que en ese mismo momento Dios imparta calor y rocío a nuestras almas. ¿Cuándo? ¿Cuando nos vayamos del campestre? Ahora. Mientras le pedimos, dice el Espíritu Santo, este obrará en nosotros las virtudes de las que hemos hablado: mansedumbre, humildad y una consciente dependencia de Dios, a fin de recibir la plenitud de la lluvia tardía. Así que, hermanos, el lugar idóneo para pedir tan grande bendición es este lugar, en este momento, para que nosotros recibamos su Espíritu Santo. ¿Por qué en este momento? Porque en este momento, hermanos, los recipientes están boca abajo o boca arriba. Yo supongo que en este momento los que están aquí tienen sus recipientes boca arriba para poder ser llenados. Por eso es que ella dice, en esas reuniones, dice, cuando los recipientes están boca arriba y que pueden ser llenos del Espíritu Santo, hay que pedirlo. Mire lo que dice la sierva del Señor, esto me gusta. No necesitamos, dice, preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo ¿hacia dónde? Hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial. Y perseverar en oración. Y mire lo que debemos de decir en oración: haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Y al buscar así a Dios, dice, permítanme decirles, dice Elena White, que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Algunos son expertos en hacer el cronograma y decir, no, es que aquí se va a derramar. No, unos dicen, es que tiene que ser antes de las plagas. No, dice, otros dicen, antes de la ley dominical. Y algunos se esfuerzan por ver a dónde ubican la lluvia tardía. La hermana White dice, no se preocupen tanto de eso. Preocúpense que su recipiente esté boca arriba para que sea lleno. Y que esté limpio también, porque el agua no se va a derramar en un recipiente sucio. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de verdad quisieran que oráramos pidiéndole a Dios que mande su Santo Espíritu sobre nosotros? Entonces, vamos a hacerlo primeramente cantando ese himno final que tenemos programado, y luego oraremos pidiéndole que estos recipientes el Señor los pueda llenar por su gracia. Que Dios les bendiga.
justicia, ven, oh ven y cólmame. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Él quiere llenarnos. La condición es: sean humildes. Dejen su dura cerviz, dejen su incircuncisión y no resistan más al Espíritu, porque Él quiere llenarlos. Vamos a arrodillarnos para orar. Oh Padre Celestial, ¿cuánto quieres que este pueblo esté preparado para bendecirlo? ¿Cuánto quieres que este pueblo esté como vasija limpia para llenarlo con tu Santo Espíritu? Oh Señor, ha sido por nuestra actitud de rebelión, ha sido por nuestra actitud orgullosa e incircuncisa que hemos estado resistiendo ese grande milagro que tú has querido hacer. Perdónanos, Señor, porque nuestras derrotas espirituales, nuestra decadencia, nuestra frialdad, nuestra pecaminosidad se han debido a ese orgullo que no ha permitido que tu Espíritu haga por nosotros lo que nos es imposible hacer. Pero Padre, hoy te rogamos que abatas en nosotros ese orgullo. Padre, te pedimos que abatas en nosotros esa gloria que no nos deja completamente ser llenos de tu Espíritu. Oh Dios, en esta hora te ruego que este pueblo entre por el camino de la humildad. Te ruego, Señor, que este pueblo examine su corazón y se rinda a ti, y así tu Espíritu lo llene. Oh Dios, no sé en qué momento vas a derramarlo como evento, no sé, pero sí quisiera que se derrame en forma individual en cada uno de nosotros. Porque al final, Señor, no seremos salvados colectivamente, seremos salvados como individuos. Por eso, Padre, te ruego que a cada uno en forma individual lo bendigas, ungiéndolo con tu Espíritu Santo. Oh Señor, perdona nuestra rebelión, perdona nuestra transgresión. Oh Padre, cúbrenos con tu manto de justicia. En estos momentos ponemos los recipientes boca arriba, Señor, para que los llenes con tu Santo Espíritu. Hazlo, Padre, hazlo porque lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.